¿Cómo anda la gente? ¿Cómo les va? Espero que bien. ¿Cómo les está tratando la cuarentena? Hoy vamos a hablar de este temita que es vértebra, que no es un tema difícil. Hoy voy a hablar de las particularidades en generales, pero de todas las vértebras y de 3 segmentos nada más. Es decir, los cervicales, los dorsales o torácicos y los lumbares. ¿Por qué? Porque prefiero tratar el sacro, desglosarlo con un dibujo más detallado y no confundirlo, porque si bien es cierto que forma parte del raquis, hay que tener en cuenta que son la fusión de 5 vértebras y capaz que no tiene la misma anatomía que el resto de las vértebras, ¿sí? Bueno, en general, la columna vertebral está formada por 33 a 34 piezas óseas. Estas se dividen en segmentos y están formadas por el segmento cervical, que tiene 7 vértebras, el segmento dorsal o torácico, que tiene 12 vértebras, y el lumbar 5, el sacro 5 fusionadas y el coccigio 5 o 4 fusionadas, dependiendo, ¿sí? A veces pueden haber 5, a veces pueden haber 4. Estas tienen fisiológicamente toda la columna en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás. Si yo la veo de perfil en el Museo de Anatomía, hay un raquis, si ustedes lo pueden apreciar, pueden ir a mirarlo, sería muy bueno, y van a apreciar las curvaturas, que son las lordosis y la sifosis. A ver, en sentido craneocaudal, ¿sí? El primer segmento visto desde una vista lateral, ¿sí? O una vista sagital, si yo lo veo, tiene una convexidad hacia adelante, ¿sí? Si voy por el segmento dorsal o torácico, la convexidad es hacia atrás. Si voy al lumbar, el lumbar tiene una convexidad hacia adelante y el sacrococcigio tiene una convexidad hacia atrás. Las convexidades tenemos una lordosis cervical, una sifosis torácica, lordosis lumbar y sifosis sacrococcigia. Son curvaturas que tiene la columna vertebral fisiológicas, ¿sí? Normales. Bien, habiendo hecho esta introducción, y me olvidaba de mencionar tal vez los centímetros que puede llegar a tener, es relativo, ¿sí? Depende de la altura de cada paciente, de cada individuo. Bueno, tenemos aproximadamente entre unos 80 centímetros, 85 más o menos, ¿sí? El apilonamiento, me corrijo, la articulación de vértebra con vértebra, ¿sí? De segmento con segmento, me delimitan el tubo o el conducto raquídeo, ¿sí? Cada pieza tiene un agujero que es el foramen vertebral o agujero raquídeo, ¿sí? Este se superpone con los inmediatos inferiores y terminan formando el conducto raquídeo, por donde va a pasar la médula espinal con sus 3 cubiertas, ¿sí? Dura madre, aracnoides y pia madre. De cada uno de estos segmentos, por lo menos de los 3 que voy a mencionar, quiero hablar características generales de los mismos. ¿Sí? He hecho aquí en la pizarra de antemano, para ahorrar un poco más de tiempo, lo que sería 3 vértebras para ver las similitudes y las diferencias entre cada una de ellas. En sentido antero-posterior, yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y
hacia posterior el macizo apofisario. ¿Cómo está compuesto el macizo apofisario? Bueno, yo tengo, como dije recién anteriormente, el cuerpo y el macizo por detrás. Está formado por las apófisis transversas y la apófisis espinosa. ¿Qué es importante conocer? Entre el macizo y las vértebras existe lo que se llaman pedículos, que son estos, ¿sí? Que son los que me unen el macizo apofisario con el cuerpo vertebral. Y existe también por detrás lo que serían las láminas, estas, que no tienen mucha relevancia, pueden ser cuadriláteras, rectangulares, un poco más alargadas en sentido anteroposterior, un poco más aplanadas en sentido cráneo-caudal. No hay mucha importancia sobre la lámina, pero sí hay que saber claramente que es lo que me comunica las dos apófisis transversas con la apófisis espinosa, ¿sí? Bien, también tenemos un foramen vertebral, un agujero vertebral, ¿sí? En todas, ¿sí? Y en el segmento cervical, en las apófisis transversas, voy a tener los forámenes transversos. Que ahí ya vamos a detallarlo cuando hable de las cervicales, de las características en general. Bueno, y alguna que otra, y me están faltando las apófisis articulares, que son dos superiores y dos inferiores en todas las vértebras. ¿Hay características especiales dentro de cada una de las zonas? Sí, claramente que sí. Bueno, ahora nosotros podemos pasar a describir las que son las cervicales. Presentan un cuerpo de manera cuadrilátera, ¿sí? Aplastado en sentido antero-posterior, que sería este el cuerpo, ¿sí? Esto es anterior, aquí que lo vemos arriba es anterior, esto es posterior, ¿sí? Digo, aplastado en sentido antero-posterior, lo que me delimitaría un cuerpo vertebral tipo rectangular, ¿sí? Inmediatamente por detrás se encuentra el macizo apofisario con sus dos apófisis transversas. Son muy peculiares estas apófisis transversas, salvando la primera y la segunda, estoy hablando de la tercera y la séptima, ¿sí? Que me delimitan el agujero vertebral, que en este caso tiene la forma de un triángulo de base mayor hacia adelante, ¿sí? Y los dos lados son muy parecidos, muy iguales, los otros lados del triángulo, ¿sí? Estas apófisis transversas son bituberculadas, si se quiere, ¿sí? Con las apófisis espinosas. Las tres son bituberculadas. Y las apófisis transversas y la espinosa. Las transversas presentan el foramen transverso o agujero transverso que por ahí trasunta la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio de Francois-Frank, que es el nervio vertebral. Pero pasan desde la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vértebra cervical, y en la séptima, si es que estuviera presente el foramen transverso, por ahí trasuntaría la vena vertebral, ¿sí? Bueno, vendría a ser en el borde superior de las láminas, ¿sí? O si lo quiero describir en la cara superior de las apófisis transversas, yo voy a tener las apófisis articulares de las vértebras cervicales, ¿sí? Que son horizontales, ¿sí? Las superiores y las inferiores, o casi horizontales. Esto recuerden que es para que el video sirve para que ustedes puedan tener una idea si es la primera vez que
van a leer un cuerpo vertebral y no se les haga un lío, no se les confundan la terminología. Cada vez vamos agregando más temas, más conceptos, y es importante tener un pantallazo general. Claramente que después de que uno lo lee al menos 5, 6, 7 veces al tema, ya queda sentado, no necesita ni siquiera memorizarlo. Entonces, esta es la idea del video, ¿sí? O los videos que pueden llegar a subir a la red. Bien, algo más para detallar es que la apófisis espinosa es bituberculada, pero hacia arriba forma un estilo cresta, como si la bituberculación formara una especie de línea o borde. Y por debajo, en su cara inferior de la apófisis espinosa, es acanalada, ¿sí? Bueno, habiendo descrito las características de las vértebras cervicales, ahora podemos hablar de la vértebra 1, la cervical 1, ¿sí? Ya había dicho en otros videos que según la literatura, depende de quién lo lean, puede ser una pregunta de examen cuál es la vértebra cervical 0, y es el occipital, ¿sí? Como para no olvidar. Inmediatamente por debajo se encuentra el atlas, que ya lo habíamos definido, que habíamos dicho que llevaba ese nombre de la mitología griega por tener el mundo en su espalda, ¿sí? La vértebra atlas, ¿sí? Está formada por dos arcos, uno anterior y uno posterior, dos masas laterales y las apófisis transversas, que nacen desde esas masas laterales, ¿sí? En la cara anterior, ¿sí? Del arco anterior, yo tengo el tubérculo anterior, ¿sí? Y en la cara posterior del arco anterior, yo tengo una carilla articular, que va a ser la carilla para que se articule la cara anterior de la apófisis odontoides, ¿sí? Que va a ser esta, no esta, sino la que voy a tener por detrás. Esta es una vista anterior del axis, ¿sí? Y esto, si yo lo articulo, esto va acá, o sea que no voy a ver la cara posterior que va a articularse con la cara anterior del diente con la cara posterior del arco del atlas, ¿sí? Del arco anterior del atlas. Una vez que estos dos están articulados, cabe mencionar que en su cara posterior del diente tiene una carilla por donde en esa carilla se va a insertar un ligamento o un fascículo del ligamento cruciforme. Yo tengo el ligamento transverso que va desde la cara interna de cada masa lateral a ambos lados y pasa por aquí por la cara posterior del diente del axis. Y también existe un ligamento que va desde el diente hacia el occipital. Y este me lo termina delimitando, ¿sí? Me lo termina nombrando como el ligamento cruciforme. ¿Qué tipo de articulación se forma entre el atlas y la apófisis odontoides? Muy bien, es una trocoides, ¿sí? Obviamente hace giros de rotación sobre su eje longitudinal y es una especie de cilindro. Bien, en las masas laterales tienen forma cuboidea, ¿sí? Con caras superior, anterior, posterior, inferior, mediales y laterales. Las mediales sin particularidades, las posteriores van a formar parte del arco, las laterales nacen las apófisis transversas. En las apófisis transversas dijimos que se encontraban los forámenes transversos porque pasaba el paquete vasculonervioso. En este caso solamente pasa en el atlas solo la arteria vertebral, ¿sí? Y en la cara superior de la masa lateral yo voy a tener la carilla articular superior, ¿sí? Del atlas, que va a articular con estas cavidades glenoideas, tienen forma de elipse y se van a articular con los cóndilos del occipital o de la vértebra cervical 0, ¿sí? Bien, y en sus caras inferiores vamos a tener las
las apófisis articulares inferiores. Algo que me olvidé de mencionar en las características de estas, salvando estas dos, que presentan las apófisis unciformes o ganchos en la cara superior del cuerpo de las vértebras cervicales, excepto estas dos, que es, por ejemplo, cuando vendría a ser en casi todos los lados, laterales, anteriores, laterales, salvando el posterior, presentan como una sobreelevación, como un borde que lo hace, por eso lo marqué, pasa que está visto desde arriba, esta es una vista superior, esta es una vista anterior y esta es una vista superior. En la vista superior no puedo ver cómo se formarían, ¿sí?, los ganchos de las apófisis unciformes de las caras superiores de los cuerpos, ¿sí? Bien, volviendo al atlas, nada, con eso ya quedaría descrito. Y en el axis, ¿sí?, hay que describir que presenta un cuerpo, ¿sí?, dos apófisis transversas y una apófisis espinosa que no la tiene el atlas a la espinosa, ¿sí? El axis no tiene apófisis transversas bituberculadas, pero sí la espinosa. ¿Bien? ¿Qué hay que destacar de este? Que del cuerpo se desprende de su cara superior la apófisis odontoides. Odonto significa diente, ¿sí? Por eso odontología, el estudio de los dientes. ¿Bien? Bueno, ¿qué para decir esto? Nada. En las caras laterales, donde nacen las apófisis transversas, lateralmente hacia afuera presentan las caras articulares superiores y por debajo se encontrarían las caras articulares inferiores del axis. Como mayor particularidad es el diente y la articulación del atlas es pregunta de examen, ¿sí? Bien, con esto detallamos las cervicales, salvando, ¿sí?, que me quedaría hablar de la vértebra número 7, que es la prominente, ¿sí?, es una vértebra de transición. Ya la apófisis espinosa deja su bituberculación para transformarse en unimamilar y va a ser, ya no va a estar tan paralela al piso, empieza a tomar una oblicuidad, ¿sí?, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, ¿sí? Se hace oblicua, ¿ok? Bien, empieza a adoptar esta forma, ¿sí?, que son las formas, esta es una vista lateral o de una vértebra dorsal o torácica. Bien, bueno, en las vértebras dorsales tenemos unas cuantas particularidades a mencionar. Lo que dijimos se repite de las generalidades, pero el cuerpo es redondo o ligeramente redondo. Este sería la parte anterior. El macizo que está por detrás presenta las apófisis transversas que en el plano transversal se hacen oblicuas, de adelante hacia atrás, ¿sí?, y de medial a lateral. Ya habíamos dicho quién conectaba el cuerpo con el macizo apofisario y quién comunicaba las apófisis transversas con la apófisis espinosa, ¿sí? El foramen vertebral es redondeado, ¿sí?, casi redondeado. Y en una vista de perfil es donde yo puedo apreciar las carillas articulares o las más importantes, por lo menos, ¿sí? Estas que yo he pintado de color azul, ¿bien?, serían las carillas articulares. Vamos a verlas de perfil. En el cuerpo, ¿sí?, en su cara posterior, en los extremos, yo tendría las carillas o fositas costales superiores. Esta carilla costal superior es esta que estoy viendo desde una vista superior. Esta es una vista lateral, ¿bien? Y por debajo tendría la carilla costal o fosita costal inferior, ¿bien? En las apófisis transversas,
en el vértice de la apófisis transversa, yo voy a tener la fosita costal transversal o de la apófisis transversa, que sería esta. Recuerden, estas tres van a articular con la costilla, con el extremo posterior de la respectiva costilla, ¿sí? Y en la apófisis espinosa vamos a ver que se hace muy vertical, casi se verticaliza y es oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, ¿sí? No sé, queda como claro, ¿no? Estas que están acá son las carillas articulares inferiores de la vértebra y estas son las carillas articulares posteriores. Hay que aclarar que en esto no lo mencioné, ya que estamos aquí hacemos el contraste. Las carillas articulares de las vértebras cervicales son casi horizontales, las superiores, y miran hacia adelante. Y las inferiores son casi horizontales, pero miran hacia atrás. Bien, estas carillas articulares son diferentes, pero ahora les menciono, voy a hablar antes de la lumbar y voy a volver para discriminarlas entre ellas dos, ¿sí? Las carillas articulares de ambas dos. Recuerden que estamos hablando de las apófisis articulares intervertebrales, es decir, de ellas entre sí. No son las costales, que esta es una particularidad de la vértebra dorsal, ¿sí? Bien, de las vértebras lumbares podemos decir que su cuerpo es reniforme, es decir, que tiene forma de riñón, y que van a delimitar con el macizo apofisario un foramen vertebral, pero del tipo de un triángulo equilátero. Todos los lados de este triángulo del foramen van a ser iguales. En este caso, las vértebras, ya las transversas, no son tan oblicuas, son más que nada casi rectas, casi perpendiculares a la apófisis espinosa, ¿sí? Bien, las apófisis espinosas son del tipo cuadrangulares, ¿sí? Cortas, tienen forma cuadrangular, que son estas apófisis, las transversas, ¿sí? Ya se horizontalizaron con el plano transversal, ¿sí? Bien, ¿qué más para decir de estas? Nada. Lo que quería mencionar es que las carillas articulares superiores están hacia atrás y hacia adentro de ellas, de las lumbares. Y las de las dorsales están hacia atrás, pero hacia afuera, las superiores. Y las carillas articulares inferiores de las lumbares van a ser hacia atrás, ¿sí? Y hacia afuera. Y estas van a ser hacia atrás, levemente hacia adentro, ¿sí? Bueno, eso sería todo lo relacionado a los tres segmentos que he tratado de discriminar. Me quedaría un pequeño detalle, ¿sí? Que vamos a aclarar, que es el agujero de conjunción y las articulaciones que existen entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entre los cuerpos vertebrales son anfiartrosis, es decir, que tienen una poca movilidad. Entre ellas dos existe un disco pulposo. Este disco pulposo es el famoso disco, ¿sí?, que puede protuir si yo de repente hago malas fuerzas, ¿sí? ¿Protuye dónde? Hagamos de cuenta que la presión está ejercida hacia acá, hacia la parte anterior de la vértebra. Yo estoy presionando a que el disco pulposo me empuje los ligamentos, el ligamento amarillo, los ligamentos laterales de la columna vertebral, y esto me empuje por el agujero de conjunción, que sale el par raquídeo correspondiente y me genere una hernia de disco y me traiga una lumbalgia, alguna neuralgia, dependiendo de la zona, ¿sí?
¿Qué es el agujero de conjunción? También se lo llama intervertebral. A mí no me gusta ese nombre, me prefiero que sea agujero de conjunción. Y fíjate que queda muy bien delimitado en el pedículo, ¿sí?, hacia abajo, el pedículo infrayacente, ¿sí?, y hacia arriba tenemos delimitado en el macizo apofisario y la cara posterior del cuerpo de la vértebra suprayacente, ¿sí? Es muy fácil. Si uno lo piensa, este es el cuerpo, esta es la apófisis espinosa, ¿sí? Y ahí me quedaría delimitado este agujero que yo también... acá me faltaría la inferior, la inmediata inferior. Acá la tengo dibujada, ¿sí? Es muy preguntado los límites del agujero de conjunción, ¿sí? ¿Qué pasa por ellos? Y nada, también se lo puede llamar el intervertebral. ¿Hay alguno que otro detalle que podemos hablar de la columna vertebral? Sí. Por ejemplo, los tipos de articulaciones que existen entre las apófisis articulares entre sí. Algunos dicen que son, según la literatura, que son artrodias, ¿sí? Todas. Y otra literatura dice que todas son artrodias, salvando L1, L2, L3, L4 y L5, que dicen que son trocoides, ¿sí? Bueno, nada, eso dependerá de la literatura, nadie los va a bochar por esa diferencia. Espero que les haya gustado el video y nada, compártanlo, que tengan buena noche.